Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 14 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Vaya coincidencia. Esta semana en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega decidió despojar de su casa a la escritora Gioconda Belli. El sandinista considera que cualquier opositor a su gobierno es un traidor a la patria al que le puede quitar su patrimonio y hasta su nacionalidad. Y en México, un asesor de Claudia Sheinbaum al parecer se inspiró en el autócrata nicaragüense y exigió demoler la casa particular de Xóchitl Gálvez. Se trata del morenista Víctor Hugo Romo, quien fue su sucesor en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde por 3 años, de 2018 a 2021, tuvo acceso a todos los archivos de licencias y permisos que se emitieron en el trienio de Xóchitl. Durante su propia gestión, Romo no pudo encontrar nada para acusar a su antecesora. Pero nada más empezó el ruido de la carrera presidencial y ahora salió con la barbaridad de exigir la demolición de la casa del aspirante presidencial. La estridente acusación se ha desinflado, pues se empezaron a circular documentos que demuestran que tanto el proyecto como la obra cumplen con el reglamento de construcción y la normatividad de desarrollo urbano. Ahora la pregunta importante es si Víctor Hugo Romo se fue solito como el Borras, en un afán de ser rey por un día en las redes sociales de la 4T, o si Claudia Sheinbaum sabía de los sueños sandinistas de su colaborador. Más gris que un día nublado y con contingencia atmosférica, resultó el esperadísimo gabinete de Delfina Gómez en el Estado de México. De entrada, lo primero que llama la atención es que a Horacio Duarte le dieron poder, pero no todo el que esperaba. Si bien será el secretario de gobierno, le pusieron a Higinio Martínez como jefe de gabinete, cargo que no existía. Además, fue nombrado en movilidad un crítico constante de Duarte, Daniel Andrés Cibaja, claramente identificado como parte del equipo de Marcelo Ebrard. Quienes lo conocen dicen que lo que más podría dolerle a Horacio Duarte es que le quiten el control de los recursos, pues todavía no se sabe quién quedará a cargo de la Secretaría de Finanzas. La nueva aerolínea militar, que se llamará Mexicana, todavía no tiene aviones. Tampoco cuenta con pilotos, copilotos ni sobrecargos, a menos que se pretenda habilitar a soldados para atender vuelos comerciales. Por supuesto, dentro del gobierno federal ni siquiera hay idea de qué rutas podría cubrir esta línea aérea. ¿Cuál es el plan de negocios? Pues quién sabe. ¿Cuáles son sus objetivos para los próximos 5 años? Esos son detalles sin importancia. Pero eso sí, ya dijo el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que ya van a empezar a vender boletos para volar en diciembre. Con esta planeación, a la Mexicana, ¿qué podría salir mal? Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. No se hagan bolas, la buena es Claudia. Nos hacen ver que cada vez más diputados marcelistas empiezan a dejar el barco que no llegó a buen puerto. Hasta el mes pasado el equipo de Marcelo Ebrard presumía que contaba con el apoyo de más de 100 legisladores de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde. Nos dicen que ese número se ha reducido de manera muy considerable, por varias razones. Una de ellas, que si se cambian de bancada o forman una, no podrán reelegirse. Y otra muy importante es que los gobernadores morenistas les han llamado para decirle que el proceso interno acabó y que de esa competencia en la que todos acordaron participar y respetar,
surgió como vencedora Claudia Sheinbaum. Algo así como dijo un clásico innombrable en Morena: no se hagan bolas, la buena es Claudia. Kit Noroña contra el Finito Martínez. En esta esquina de calzoncillo guinda con franjas rojas, amarillas y verdes, Kit Noroña. En esta otra de calzoncillo multicolor, Germán, el Finito Martínez. Ayer, la aspirante presidencial de Morena presentó a su pupilo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, como su coordinador de vocerías, mientras que el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, se ha encargado, sin ser nombrado vocero, de dar la batalla en medios de comunicación a favor de la candidata del Frente Amplio por México. Tras el anuncio del nombramiento de Fernández Noroña, en varias partes ya se frotan las manos, saboreando los encontronazos entre don Gerardo y don Germán, a quienes les sobra ingenio y argumentos para el debate. Y difícilmente se podría encontrar a dos personajes tan representativos de sus candidatas como el diputado petista y el senador plural. Nos hacen ver que la buena noticia es que ambos son tan intensos como respetuosos. Así que se puede esperar fuertes y acaloradas agarrones, pero cero golpes debajo del cinturón. Suena la campana. Piropos de AMLO a Samuel García. En un viaje relámpago, el presidente López Obrador fue a China, Nuevo León, a inaugurar la primera etapa del acueducto Cuchillo 1 y de paso a reconocer al gobernador Samuel García. Terminó nada más haciendo un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos. Pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de politiquerías, expresó. Pero previamente, en su mañanera, AMLO ya le había echado flores a García. Muy bien el gobernador Samuel García, muy bien. Vaya que don Samuel tiene muy contento al presidente rumbo a 2024. Cualquiera diría que al mandatario le cuadre el joven Samuel como el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Morena viola ley de presupuesto? Nos platican que desde las bancadas de oposición se acusa que el paquete económico que el Ejecutivo Federal envió al Congreso viola la ley de presupuesto. Por ejemplo, el exsecretario de Economía, el priista Ildefonso Guajardo, advirtió que el proyecto presupuestal raya en la ilegalidad porque el gasto en inversión que se propone es menor al déficit. Guajardo señaló que además el paquete es irresponsable porque el techo de la deuda 2024 es de 1.9 billones de pesos, 40% por encima del techo de 2023. Lo anterior, detalló, representa una deuda del orden de 2.546 millones de pesos por día. ¿Será que Morena acepte revisar el proyecto de presupuesto 2024? ¿O pasará sin que se mueva una sola coma? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Ceremonia morenista en Edomex. Nos hacen ver que el traspaso de poderes en el Estado de México este jueves será un evento totalmente morenista. No solo está confirmada la asistencia del presidente López Obrador a la rendición de protesta de Delfina Gómez como gobernadora, sino que ningún representante del CEN del PRI acudirá al acto, pues están muy enojados con el gobernador saliente Alfredo del Mazo. Muchos ven en esa ceremonia el sepelio del Grupo Atlacomulco. También integrarán a Velasco. Nos dicen que en las próximas horas se sabrá qué posición ocupará Manuel Velasco en el proyecto de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de la 4T. Como exaspirante, el militante del Partido Verde también es considerado como parte de la estructura con la que buscarán ganar la elección de junio de 2024. Quijano va por la reelección.
Por la reelección va el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. En el Heraldo TV dijo contar con el apoyo del Frente Amplio por México para repetir en el cargo, pues considera que 3 años es un periodo muy corto, y para dar mejores resultados necesitamos un poquito más de tiempo para lograrlos. Vientos favorables para Gabriel García. Viento en popa va el senador Gabriel García con su propuesta de una nueva ley general de aguas, que busca crear contralorías de vecinos que vigilen el cuidado del líquido. La iniciativa está en la Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por el yucateco Raúl Paz, quien debe mostrar su capacidad negociadora para modificar una ley intacta por más de 10 años. Celia Maya al Consejo de la Judicatura. Nos cuentan que es prácticamente un hecho el nombramiento de Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La magistrada, nos recuerdan, es muy cercana a la 4T, y su designación se realizará el próximo 19 de septiembre en el Senado de la República, donde dicen todo está perfectamente amarrado para que se apruebe por consenso. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Vamos que sorprendió la integración del nuevo gabinete estatal. Todos los pronósticos fueron rotos con la llegada de funcionarios que no pertenecen a la clase política estatal. Incluso muchos periodistas comentaron un poco en broma y un mucho en serio que el acto empezó un poco tarde porque muchos de los nuevos funcionarios desconocían dónde estaba el Palacio de Gobierno de Toluca. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Un Monreal divide en Cuauhtémoc. Nos platican que dentro de los morenistas en la alcaldía Cuauhtémoc, no todo es miel sobre hojuelas, pues hay varios a los que les preocupa que se empiece a empujar a Catalina Monreal, hija del senador con licencia Ricardo Monreal, como aspirante a la titularidad de la demarcación por el partido Guinda. Nos dicen que no tuvo grandes logros al coordinar las candidaturas en el anterior proceso por Fuerza por México. Además de que no les gusta que lleve una buena relación con la alcaldesa aliancista de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Para muchos nos dicen que se busque a la hija de don Ricardo, quien ya se bajó de la contienda de la Ciudad de México y se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum, no es un buen augurio para la causa morenista. ¿Qué dirán todos los actores? Un reto para la primera mujer gobernadora del Edomex. El que hizo un resumen de los pendientes que se quedarán para la gobernadora morenista Delfina Gómez fue el todavía secretario de Seguridad Rodrigo Celis. Nos dicen que apuntó que uno de los temas trascendentes es la población carcelaria, donde la actual infraestructura es insuficiente, pues las 21 prisiones estatales pueden albergar a 15,000 internos, pero en realidad tienen 30,000. Y bajo esa línea nos aseveran que quedan pendientes reformas legislativas para construir 2 centros penitenciarios mediante el esquema de asociación pública-privada. El rezago en la materia pasará a otro gobierno y nos dicen, hay que ver cuál es la estrategia que tendrá la maestra y los diputados locales del Guinda para atender este problema acumulado y heredado. Un reto para la primera mujer gobernadora del Edomex. Que va para largo la reparación del socavón en Gustavo Amadero. Le contamos que ayer la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, aseguró que al menos tardarán un mes más para la reparación del socavón que se abrió en un deportivo en la alcaldía Gustavo Amadero, debido a la rotura de la tubería de drenaje. La funcionaria capitalina indicó que se llevan trabajando 3 semanas, pero que para cambiar toda la infraestructura que se requiere, casi se duplicó el número de metros a sustituir por parte de la empresa que contrató el SACMEX,
por lo que en 30 días la situación podría regresar a la normalidad. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, aseguró que se quedó vestida y alborotada luego de que Andrés Manuel López Obrador decidió no invitar a los representantes de los poderes legislativo y judicial al grito de independencia el próximo 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. Mientras que la cabeza del Senado, Ana Lilia Rivera, dijo que sí asistirá, pero no a Palacio Nacional, sino desde la Plaza de la Constitución con el pueblo, donde siempre he estado. Bueno, por lo pronto ayer tampoco estuvieron representados ni los legisladores ni los jueces en la ceremonia por los niños héroes. Trascendió que en consonancia con el mensaje presidencial que descarta ruptura y de que Marcelo Ebrard es un amigo, el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, llamó a los legisladores afines al ex canciller a ser intermediarios para propiciar una reunión entre él y Claudia Sheinbaum para limar asperezas, luego del desencuentro que propició el método para la elección de coordinador de los comités de la 4T. Entre los 25 asistentes figuraron Malú Micher, Graciela Valencia, Berta Carabeo, Rafael Espino y Primo Doté, entre otros. Trascendió que la próxima semana regresará al Senado la canciller Alicia Bárcena, quien iniciará la ronda de comparecencias con motivo de la glosa por el 5º informe presidencial. Hace unos días la titular de Relaciones Exteriores fue ratificada por los legisladores, e incluso la funcionaria asistió a la reunión plenaria de Morena antes de acompañar al mandatario a su gira por Colombia y Chile. Trascendió que a unos días del cambio de gobierno en Estado de México, el equipo de Higinio Martínez asegura que el senador controlará las secretarías de Movilidad, Finanzas, Agua y Obras, y dice también que enojó a varios en Palacio Nacional el berrinche del diputado Daniel Cibaja, quien descalificó la legitimidad de Claudia Sheinbaum como ganadora de la encuesta. Y sin embargo, es empujado para una dependencia mexiquense. Lo cierto es que Delfina Gómez tendrá que cargar y resolver esos pataleos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Monreal desaira a su némesis. ¿Habrá venganza? El que se coló otra vez en el radar político de Zacatecas, nos cuentan, es el exalcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, de Morena, pues fue nombrado uno de los representantes autorizados por Claudia Sheinbaum, de Morena, para trabajar su proyecto en el estado, aunque ya recibió el primer descalabro de su viejo némesis, el gobernador David Monreal Ávila, también de Morena. Nos relatan que ambos coincidieron en el informe del actual alcalde capitalino Jorge Miranda Castro del Partido Verde. Pero al llegar don David, se dio cuenta de que adelante se encontraba don Ulises y saludó a los que estaban del lado contrario para esquivarlo. Sin embargo, nos dicen, varios le recuerdan a don David que don Ulises se podría cobrar facturas del pasado por las viejas rencillas y ser su piedrita en el zapato. Tómala. Nale, contra los morenistas. El destape de la secretaria de Energía, Rocío Nale, de Morena, como aspirante a la gobernatura de Veracruz, nos platican, en realidad sorprendió a pocos en la tierra que adoptó a la zacatecana, pues era crónica de un destape anunciado. Nos explican que doña Rocío tendrá que lidiar con una grave división de morenistas en la entidad, pues hay al menos 2 tribus que mantienen una lucha encarnizada, y ningún liderazgo ha logrado ponerle un alto, por lo que se prevé que su primera batalla sea con los suyos. En sus marcas. Con melón o con sandía. Desde Jalisco nos comentan que en el conflicto entre Dante Delgado y Enrique Alfaro de MC, el que acabó pintando su raya fue Rafael Valenzuela Cardona,
estratega electoral del Partido Naranja y quien estaba más cercano a don Enrique. Nos refieren que don Rafael no es cualquier militante, pues ha prosperado con sus empresas e incluso ha logrado galardones en otros países. Pero en esta ocasión sacó sus cuentas y decidió quedarse con don Dante. Y para mostrar su lealtad lo defendió en redes sociales donde afirmó que tiene claridad estratégica rumbo a 2024, por lo que ahora don Enrique perdió a uno de sus mejores soldados. ¡Auch! Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La diputada presidenta vestida y alborotada. A la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, le hicieron pasar ayer su primer trago amargo frente al gobierno morenista de la 4T. No fue invitada al primer acto cívico nacional que le tocaba como titular de la mesa directiva, la ceremonia por los niños héroes. Y vaya que lo lamentó. Yo, la verdad, me quedé vestida y alborotada porque yo sí quería ir a celebrar con el pueblo, con la gente este día tan importante para la nación. Pero es un estilo personal del señor presidente que no pretendo politizar. No pasa nada. Y vamos a celebrar aquí en la Cámara con un pozole. Demandan memoria y congruencia a titular de Segov. Fuerte fue ayer la demanda de congruencia de diputados del PRD a la nueva titular de Gobernación, Luisa María Alcalde. Recordaron que cuando era diputada, exigió al gobierno de Peña Nieto instalar una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos y con los titulares de la Segov, la entonces PGR y la Comisión Nacional de Seguridad. La bancada amarilla reclamó que ahora, que está del otro lado de la mesa, y ante el intento de la 4T de hacer un nuevo registro de desaparecidos para maquillar cifras, es tiempo de que la secretaria haga memoria y haga válida la propuesta de hace 10 años. Delgado no pierde esperanzas en Ciudad de México. Y a medida que sigue encartando y descartando suspirantes para la Ciudad de México, nos comentan que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no se quiere bajar de la contienda. Estar plenamente alineado con el presidente y haber, bien o mal, logrado 17 gobernaturas, son sus cartas de presentación. Delgado sabe que se requiere a un político experimentado para recuperar el terreno perdido en 2021, por lo que apuesta también a su paso como secretario de Finanzas y de Educación. Solo que hay un pequeño detalle, que ya lo reiteró Ricardo Monreal. Las decisiones ahora las toma quien tiene el bastón de mando, y ya sabemos quién es el favorito de Claudia Sheinbaum. Invitación a Sheinbaum. Igual que en San Lázaro, ya hicieron llegar la invitación a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para que acuda a la Cámara Alta a un encuentro con las bancadas de guinda del PT y Verde. No obstante, nos cuentan, a diferencia de la Cámara de Diputados, la ex jefa de gobierno no les ha dicho cuándo asistirá. De visitar el Senado, Sheinbaum podría encontrarse nada menos que con la virtual candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien, cuestionada al respecto, soltó: "La saludo con todo gusto". ¿Será? Alfil de Marcelo se va con Delfina. Daniel Cibaja González fue nombrado como titular de la Secretaría de Movilidad por la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. El diputado local, quien hasta hace poco era fiel aliado de Marcelo Ebrard, optó por acomodarse en otro lado. Empiezan a dejar solo al ex canciller, quien sigue con su lucha, pero no parece que con la misma fuerza. Interlocutor eficaz. Su trabajo y confianza generado entre sus compañeros del Senado y en el movimiento de transformación ponen a Eduardo Ramírez como un interlocutor reconocido, por lo que, además de estar avanzando en las tareas legislativas, el titular de la Junta de Coordinación Política ahora despliega toda su labor de conciliación con el propósito de que se logre el acercamiento entre Claudia Sheinbaum y el ex canciller Marcelo Ebrard. Si lo lograra, se posicionaría
fuertemente como aspirante a la candidatura de Chiapas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 14 de septiembre de 2023, Día del Locutor. Saludos cordiales a todos los locutores. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga bien informado de lo que ocurre a lo largo del día en México y el mundo. También a través de nuestras redes sociales como X, antes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Telegram. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada en 1971 por Adrián Ojeda Román y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.